Buenos días a todos. Soy Alejandro Cifuentes, ingeniero de aplicaciones de Alink Software Científico. En el taller de hoy, tal y como ha comentado Antonio, haremos una introducción práctica a la optimización de diseños con COMSOL Multiphysics mediante la construcción de un modelo en vivo y después la visualización de otros modelos ya resueltos. Antes de comenzar, haré una breve introducción a lo que es COMSOL y su arquitectura de programas que tiene alrededor y de módulos. Y después ya haré una breve introducción a lo que sería el módulo de optimización y luego ya comenzaremos con el taller. COMSOL es un software de simulación de elementos finitos, el cual posee de forma nativa el acoplamiento de diversas físicas. Aquí en esta pantalla se pueden ver las diferentes físicas que se pueden incluir en el programa, aparte de las que uno mismo quiera construir. El programa dispone de diferentes módulos, los hay de físicas, multipropósito y de interacción con otros programas. Aparte, existe COMSOL Server, el cual es un servidor donde se pueden alojar apps creadas por COMSOL Multiphysics y ser ejecutadas desde cualquier lugar, que ahora os explicaré. Antes de hacer la demostración directa del programa, para aquellos que aún no estén familiarizados con COMSOL, vamos a explicar cómo funciona su interfaz. Tal y como podemos ver aquí, en la izquierda está el Model Builder, el constructor del modelo, en el cual se va añadiendo la geometría, materiales, parámetros, etc. En la ventana del medio se corresponden con los settings, las opciones de cada una de las pestañas que se tengan activas en ese momento. Y a la derecha está la ventana de gráficos, abajo a la derecha la tabla de mensajes, procesos y tablas. Y para hacernos una idea en qué consiste COMSOL Server, vendría a ser una página web, como la que tenemos aquí mostrada, en la que se accede con usuario y contraseña, y para cada usuario se tienen unas determinadas apps. Para ejecutar la app se pulsa en el botón Run y sale la ventana del explorador con la app. Y una app, ¿qué sería? Sería de un modelo COMSOL, se abre con otra interfaz dentro de COMSOL, que es el Application Builder, el constructor de aplicaciones, y se crea una aplicación a partir del modelo realizado en COMSOL. Y aquí lo que vemos es un ejemplo de la app de COMSOL, el cual puede estar abierta desde COMSOL Server o la interfaz de COMSOL. Una app consiste en un modelo realizado por COMSOL, el cual se le genera una interfaz intuitiva para que cualquier usuario pueda simularlo. La idea es que un usuario corriente pueda realizar las simulaciones sin tener un conocimiento expreso de cómo se debe construir el modelo en COMSOL. En este caso, se visualiza la estructura de una bicicleta a la que se le aplica una fuerza y se genera un estrés. Lo que a nosotros nos va bien en la Application Builder para lo que sería la parte de optimización es que en el Application Builder se tiene una opción que se llama métodos, que vendría a ser macros. Entonces no deja de ser un espacio donde se puede escribir mediante código diferentes algoritmos que se quieran realizar. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar para hacer algoritmos de optimización o cualquier otro tipo de macro que se quiera hacer en nuestro programa COMSOL. No necesariamente para una app, sino simplemente con nuestro modelo. De hecho, cuando acabemos de realizar los primeros ejemplos, abriré un ejemplo hecho del algoritmo de optimización del método de la secante que está escrito en el Application Builder, para que veáis que también se tiene esta funcionalidad. Y ahora pasando a lo que sería el módulo de optimización de COMSOL, en el módulo de optimización se disponen de diferentes algoritmos de optimización, los cuales parten de una función objetivo, es decir, un parámetro o una variable que se quiere maximizar o minimizar. Variables de control, los parámetros o variables del modelo que puedan ser modificados para conseguir lograr la función objetivo que se haya dicho. Y las restricciones, las cuales pueden ser opcionales, que acotan hasta dónde se puede alejar el modelo original al óptimo. Es decir, si una variable no puede superar un determinado valor o no puede ser menor a tal valor o tiene que estar comprendida entre unos valores, aquí es donde se pondrían las restricciones. Estos algoritmos se configuran en el apartado de estudio dentro del modelo de COMSOL, que ahora veremos. Y los tipos de solver de optimización que se tienen en COMSOL existen dos tipos.
los de gradiente libre y los basados en gradientes. Los de gradiente libre son buenos cuando la función objetivo y las restricciones pueden ser discontinuas y no tienen una derivada analítica. En cambio, los basados en gradientes computa la derivada analítica del modelo de COMSOL. Pueden soportar múltiples variables de control, es decir, cuando se refiere a múltiples no es 2 o 3, sino, por ejemplo, 7, 10, 20. En cambio, los de gradiente libre tantas no les va tan bien. Y también los basados en gradientes pueden soportar restricciones más complejas. Otra diferencia entre los gradientes libres, en el gradiente libre se pueden variar parámetros geométricos para encontrar la función objetivo. Es decir, si tenemos una geometría y vamos cambiando, por ejemplo, la longitud, se puede resolver en gradiente libre. En cambio, basados en gradientes no se puede. Y los algoritmos que tiene COMSOL, por defecto, en gradiente libre son búsqueda por coordenadas, Monte Carlo, Neldermead, el Bobigua y el Covilla. Y basados en gradientes tenemos el Snoop, el MMA y Leven-Marquardt. Todos estos algoritmos que he mencionado aparecen en la lista cuando se haga la utilización de COMSOL, que ahora veremos. Y también existe la opción de utilizar nuestros propios algoritmos de optimización, como el que he mencionado del método de la secante, por poner un ejemplo. Gracias al constructor de aplicaciones de COMSOL, que viene incluido en el COMSOL Multiphysics, esto no es de parte del módulo de optimización, sino ya viene incluido con COMSOL. O también existe otra opción, que también se suele utilizar, que es el Lifelink de MATLAB. Se conecta COMSOL con el Lifelink de MATLAB y en MATLAB allí se puede tener los métodos de optimización que se deseen en MATLAB y al hacer la conexión, al final, puedes optimizarlo de la misma manera. De acuerdo. Ahora vamos a pasar a la parte del taller. Recordar que, tal y como os ha dicho mi compañero, si en algún momento tenéis alguna duda o pregunta o queréis que repita algo que ya he dicho, eh, hacerle llegar la pregunta a mi compañero y pararemos lo que esté explicando y resolveré vuestras dudas. Voy a abrir COMSOL. Vale, ahora se debe estar viendo mi pantalla de COMSOL. Un segundo. Vale. Y entonces vamos a empezar con el primer modelo que vamos a resolver, que es un diapasón. Para ello, para no volver para no tener que hacer toda la geometría, mallado y demás, vamos a hacer es precargarlo. Voy a borrar lo que sea la parte de optimización y la voy a hacer paso a paso. El modelo existen dos que nos pueden servir. Tenemos o dentro de la librería de aplicaciones para el que no sepa cómo se llega. Cuando aparece console, cuando abrimos console aparece así. Si le damos arriba en File y le damos Application Libraries, hacemos clic. Entonces, si buscamos en el módulo de optimización, en Design, aquí nos aparece el Tuning Fork. O si no tienen, por algún motivo no tienen este modelo, en Multiphysics, también en aplicaciones existe el Tuning Fork. Al final la geometría es la misma, luego lo que se le aplican son diferentes opciones, pero no sirve bien para hacer la base. Yo voy a abrir el de Tuning Fork Optimization. Le voy a dar a Open. Vale, y aquí nos carga ya el modelo resuelto. Lo primero que voy a hacer es explicar cómo funciona el modelo. Aquí tendríamos el estudio de optimización, que lo voy a eliminar. Pues lo quiero hacer yo paso a paso para que lo veáis. Entonces, empezamos con el modelo. En este taller damos por sabido que ya se sabe la parte de introducción de COMSOL, pero si tenéis alguna duda podéis comentar. En el modelo hay simplemente tres parámetros de geometría. El que vamos a modificar es la longitud del cilindro, es decir, la longitud del cilindro de aquí arriba.
Esto lo que veis en azul sería esta longitud. Y no tiene más parámetros. Bueno, el parámetro del radio, de la base y el de los cilindros. No es demasiado complejo. La geometría tampoco no es muy compleja de realizar. La parte de materiales, todo es de hierro, de acero, perdón. Y la física también es muy sencilla, es la física de mecánica de sólidos. Tenemos un material lineal elástico, elegir los datos del material. Todo está libre, es decir, no hay nada fijo. Y para los iniciales también está cero. Entonces lo que aquí se hace es un estudio de la frecuencia, los armonios, y se busca la frecuencia de vibración del diapasón. Entonces, por ejemplo, en el estudio 1, que se realiza para hacer un barrido, lo que se hace es un barrido de la longitud del cilindro, de lo que vemos aquí en el rango, y lo que busca es cuáles son las frecuencias de resonancia para cada una de las longitudes. Y vemos el estudio de Asian Frequency, qué método se quiere utilizar, siempre se elige manual, cuántas frecuencias de resonancia se quieren, una en principio, a qué la unidad, si que se quieren hercios o megahercios, etcétera, y en qué hercios se quiere buscar nuestra frecuencia. Para este caso son 440, que se equivaldría, creo que la escala musical equivale a un La, si mal no recuerdo. Esto sería el estudio normal. Aquí haces un barrido paramétrico y va buscando y tiene que buscar en qué longitud es exacta la que da la que buscamos. Si queremos realizar un estudio de optimización, para ello vamos a ir a la parte de estudio, vamos a crear un nuevo estudio y va a ser un estudio de Asian Frequency. Le doy doble clic y se va a hacer el estudio 2. El estudio 2, ¿qué hay que elegir? Que solo queremos una frecuencia y también queremos que sea a 440. Vale. Y ahora, en vez de hacer un barrido paramétrico, lo que vamos a hacer es una optimización. Para ello, con el botón derecho, tenemos que darle a la opción de optimización. Y aquí es lo que había explicado antes, lo de los métodos, los diferentes algoritmos de optimización que tiene Compson. Si ahora clic es lo que vemos. Tenemos el busca por coordenadas, Monte Carlo, LeDemeat, Bobicua, Covila, Snob, MMA y Leavenworth, Marquardt. Los que son gradiente libre son desde el primero de arriba, el búsqueda por coordenadas, hasta el Covila. Los tres últimos son basados en gradientes. ¿Qué problema tienen los basados en gradientes? Que para cambios geométricos no se pueden utilizar. Por lo tanto, para este modelo en cuestión, estos tres últimos no se pueden utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar el Bobica y simplemente elegimos el método. Ahora tenemos que elegir qué tolerancia queremos entre la función objetivo, es decir, el error que va a realizar. 0.01 está bien. Y luego dice el máximo de evaluaciones que se puede hacer el modelo. Es decir, cuántas iteraciones puede hacer, o sea, cuántas simulaciones puede hacer antes de parar. Con 1000 hay más que suficientes. Esto se puede a veces bajar el número por si no se quieren hacer un exceso de evaluaciones. Y simplemente es un parámetro para que termine la ejecución. Entonces ahora vendría lo que sería la función objetivo. Función objetivo se puede poner la variable o la expresión que uno desee. En este caso lo que queremos que hacer que la frecuencia de resonancia del diapasón y los 440 Hz sea lo mismo. Entonces vamos a hacer un mínimo cuadrado. Es decir, la diferencia entre la frecuencia que vibre y los 440 Hz, la diferencia sea mínima. Y para ello, ¿cómo lo haríamos? Escribiríamos paréntesis. Entonces ahora vendría la variable frecuencia del modelo, que la variable frecuencia se puede encontrar aquí en Solid Mechanics.
en... Bueno, si pongo freq. Un momento. Pues solo está en resultados, pues no me sale. Tenemos que buscar en resultados y luego poner. Vale, sería lo mismo. Era para que vierais que se puede encontrar por aquí. En este caso, como la sabemos de memoria, es freq. Luego lo enseño en la parte de resultados. Frecuencia, que sería la variable, menos 440 hercios. Importante poner las unidades. Luego cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado para hacer el mínimo error. ¿Qué tipo de optimización queremos? ¿Una minimización o una maximización? Es decir, queremos que el error sea mínimo o lo más alto posible. En este caso, un mínimo. Aquí dice múltiples objetivos. Esto se refiere porque se puede hacer más de una variable, una función objetivo. Se podrían escribir tantas como deseamos. Entonces, él cómo lo optimiza, pues decir que haga la suma de de los valores que le dé de las funciones objetivos y lo que intenta es que sea el máximo o el mínimo la suma de todos los valores. Hay que tener cuidado porque entonces sí que habría que ponderar todos los valores para que tengan el mismo rango. Es decir, si aquí en vez de usar una expresión de mínimos usáramos que queremos que, no sé, la longitud sea mínima, por ejemplo, como la longitud está en centímetros y esto es un error al cuadrado, la escala no es la misma. Entonces va a tener más peso una función objetivo que la otra. Si se pone el mínimo de los objetivos o el máximo de los objetivos, busca, si es el mínimo de todos los objetivos, busca cuál es el mínimo. Y mira con el mínimo si es aceptada la tolerancia que le hemos elegido. Y al revés si es el máximo. Soluciones por si tenemos diferentes estudios. En este caso es auto, está bien. Y ahora vendría lo que sería la parte de variables de control y parámetros. Si le damos al más, los parámetros de control son los que tenemos elegidos en parámetros. Y en este caso va a ser la longitud. Entonces tenemos el valor inicial, es decir, cómo va a empezar a simular, pues con el valor que ya tiene. La escala, que ojo, aquí hay que poner las unidades que tenemos. Si lo ponemos en unidades va a entender que son metros. La escala es para que el algoritmo empiece a mover los valores. Si le ponemos la escala de 1 metro, claro, va a empezar de 7 centímetros a 1,07 metros. Y se va a volver un poco loco para encontrar. Entonces hacemos que ya que la escala sea bajita para que no se mueva demasiado. Y luego se puede añadir el lower bound y el upper bound. Es decir, la restricción de nuestro parámetro. Es decir, por ejemplo, no puede ser negativo, o sea, no puede ser inferior a 0. Y luego, por ejemplo, si quisiéramos, bueno, tampoco queremos que sea superior a tal magnitud. En este caso, podemos poner, para acotarlo mejor, porque imaginemos que nosotros sabemos por dónde tiene que estar la solución, pues si acotamos, le vamos a ayudar al algoritmo a que solo se mueva dentro de los rangos que le hemos dicho, porque sabemos que la solución está ahí, por ejemplo. Entonces voy a poner 7 centímetros y 9 centímetros. Vendría la parte de restricciones. Las restricciones puede ser cualquier expresión usado que sea de una variable que utilizamos al simular. Pues, por ejemplo, lo estoy inventando ahora mismo, pero por ejemplo, que el desplazamiento no sea mayor a tal número. O que el desplazamiento dividido entre otra variable no pueda superar o no sea inferior a cualquier valor. Se pone también acotado. Y entonces hacemos que el algoritmo de optimización siempre busque el mínimo o el máximo, ¿no?, de nuestra función objetivo sin nunca pasarse de las restricciones. Esto funciona muy bien cuando tenemos una optimización en la cual existe, por ejemplo, máximos locales y un máximo global. A lo mejor el global no nos interesa, pero nos interesa llegar a un máximo local. Pues para llegar al local y quitarnos el máximo global, con una restricción lo conseguiríamos. Después,
bien la parte de parámetros que estos son propios del método que estamos utilizando. Si yo cambio el método, van a salir otros parámetros que son tunear el algoritmo para que lo haga mejor o sea más robusto o queremos que tarde menos, etcétera. Yo normalmente no aconsejo cambiar estos números a no ser que ya se tenga muy claro qué va a ir mejor. Los parámetros que salen por defecto los calcula COMSOL en función de cómo es nuestro modelo, qué función objetivo le hemos añadido y demás, por lo que tampoco es recomendable modificar estos valores. Y ya tendríamos escrito la optimización de nuestro modelo. Ahora, si le doy al estudio para que simule, vemos que empieza la simulación. Aquí está haciendo la simulación. El gráfico de convergencia para cada simulación que realiza. Y aquí nos sale cómo está trabajando el método de optimización. Sale a la izquierda la longitud, la inicial que pusimos, y luego ha ido modificándola. Y vemos demasiado rápido. Espera, no, lo vuelvo a dar a simular. Vale, vemos a qué frecuencia de resonancia tiene con la longitud y a la derecha vemos el objetivo. El objetivo esto es el error. La diferencia entre la frecuencia menos 440 hercios elevado al cuadrado. Ahí vemos que a pocas iteraciones ya encuentra un error, empieza a bajar y se ha visto muy poco, pero era menos 4. Cuando el error es más pequeño que lo que le hemos dicho de la tolerancia, para. Y entonces, aquí, en el estudio 2, aquí lo que nos sacaría, ahora os enseño cómo se busca bien, porque esto ya viene preparado en el modelo, nos enseña la longitud y a qué frecuencia de resonancia tiene. Si lo queremos hacer nosotros, tendríamos que hacer un valor derivado, al botón derecho, le damos a una evaluación global. Entonces aquí tenemos que ir, cuidado, al estudio de la optimización, que sería el 2, Parametric Solutions. Decimos que sí, que elija todo. Y ahora buscamos en Solver, Solver, por ejemplo, Control Parameters. Y en Solver la frecuencia. Por la tabla y ahora le doy a evaluar. Y entonces aquí me enseña, vale, pues las expresiones que yo he puesto son estas dos y como he puesto todas me sale otra vez repetidas, no es por nada. Pero aquí tenemos ya el valor óptimo de la longitud y el valor de la frecuencia que nos da. Si quisiéramos que fuera exactamente 440 hercios, lo que tendríamos que hacer es disminuir la tolerancia, es decir, hacerlo todavía más pequeñito. Entonces sí que nos daría el valor exacto. Esto sería el primer modelo. Vemos que es muy sencillo la parte de optimización. También lo que vamos a ver, hay tres tipos de optimización que no he dicho. Está esta que sería de dimensiones, las hay de formas y las hay de tipologías. Las de formas y tipologías son más complejas y veremos unos modelos por encima de aquí a posterior. Ahora vamos a pasar a hacer otro modelo que, si no se ha entendido muy bien el otro va a ayudar a entenderlo mejor, que es el típico modelo que siempre se utiliza en la introducción de COMSOL o como el primer ejemplo cuando se quiere aprender a usar COMSOL, que es el bus bar, la barra colectora. Entonces, a esa barra colectora le vamos a hacer el algoritmo de optimización, como el que hemos visto aquí, y luego os voy a enseñar el método de la secante, para que veáis las diferencias entre un caso y el otro. Voy a abrir librería de aplicaciones y en la parte de COMSOL Multiphysics voy a la parte de Multiphysics y
busbar. Por si alguien no sabe cómo es este modelo, lo voy a explicar también ahora en unos segundos. Se tiene una geometría, como la que vemos aquí, en la cual es una barra, aquí en dominio, tenemos una barra, lo que sale en color azul, y los cilindros equivaldrían a los tornillos. Entonces, lo que se hace, se le aplica una corriente eléctrica aquí en la entrada de este tornillo, un voltaje, y los dos de aquí abajo tienen el cero, están a suelo. Entonces lo que ocurre es que hay una corriente eléctrica que circula a través de la barra y por efecto Joule la barra se calienta. Entonces, para que veamos, para que entendáis un poco mejor, tenemos el potencial eléctrico aquí arriba, el tornillo que he dicho, y va cayendo a lo largo de la barra hasta llegar al suelo. Y también la temperatura, como vemos, es modificada, o sea, es alterada la temperatura ambiental por el efecto Joule. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esto? ¿Qué podemos hacer? Podemos decirle, por ejemplo, que queremos que la temperatura promedio de de la barra, tenga un valor en concreto y que modifique el voltaje de entrada para que mantenga esa temperatura deseada. Eso sería una aplicación de la optimización de control. Entonces, si no se tuviera el módulo de optimización, ¿qué se podría hacer? Se podría hacer un barrido paramétrico de el voltaje de entrada y se buscaría la solución cuál es la temperatura adecuada. Si se tiene el módulo de optimización, se puede hacer más sencillo. Ahora vamos a ver, para empezar, primero de todo voy a cambiar un poco la malla, voy a hacerla más normal, para que tarde menos en simularnos. Voy a ver, voy a hacer un promedio, ¿vale? En la solución de volumen y voy a elegir la barra y voy a ver la temperatura. Vale, en promedio la temperatura está a 322,6 Kelvin, que en grados centígrados sería 49. Vale. Y, por ejemplo, podemos decir que queremos que sean, no sé, 100 grados, por ejemplo. Lo estamos haciendo la idea, de cómo queremos que sea nuestro problema de optimización. Entonces, vale, necesitamos tener una variable que sea el promedio de la temperatura para poderla poner en la función objetivo. ¿Cómo se pueden crear estas variables? Sería en definiciones, si le damos aquí, non-local couplings, tenemos uno que es promedio. Entonces yo elijo, me dice, ¿qué quieres? Promedio de dominio, boundary, edge o point. Yo dominio, elijo el dominio de la barra y ya tengo mi función de promedio, que se llama ABOP1. Luego yo con esta función puedo llamarla y decirle que quiero que haga el promedio de la variable que yo le diga. Entonces, ahora voy a hacer un estudio estacionario. ¿Vale? Y ahora voy a dar botón derecho y voy a darle a la parte de optimización. Y entonces aquí tengo que decirle la función objetivo. Ahora luego modifico el método. La función objetivo será paréntesis. Tengo que llamar a la BOP. Para llamarlo tengo primero que decir el componente en el que está, comp1, punto abop1, paréntesis y la temperatura T. Menos 373,15 Kelvin. Vale, cierro. Quiero que se vea bien. Vale, paréntesis, comp1 punto abop1
paréntesis T, cierro paréntesis, menos 373.15 corchete de Kelvin. Y ahora cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Vale? Ahora ya tengo mi función objetivo. Ahora le digo, vale, esto quiero que sea mínimo, que el error sea mínimo. Perfecto. Ahora quiero que el control. Mi control va a ser el voltaje aplicado. En escala, yo creo que no tiene que ser muy elevado, así que voy a ponerlo en milivoltios. El lower, como mínimo, va a ser el que hay ahora, porque ahora está a 49 grados. Queremos que llegue a 100, así que. Y el upper no lo sé, voy a dejarlo indefinido, que él haga ver qué ocurre. Y ahora ya estaría. El método, por ejemplo, este está bien. Como no estamos modificando la geometría, podemos usar los de gradiente libre, que son un poco más rápidos que los. Perdón, me he liado. Los pasados ahora podemos usar pasados en gradientes porque no estamos variando la geometría y son un poco más rápidos que los de gradiente libre. Que serían los gradientes libres serían los primeros y los tres últimos son basados en gradientes. Por ejemplo, voy a usar el SNOP. Vale. Entonces, ahora voy a probar y voy a darle a simular. Vale, vemos que va haciendo iteraciones. Y el objetivo cada vez se va reduciendo más. O sea, el objetivo, el objetivo queremos que sea mínimo, el error. Y ahora ha terminado. O sea, pone un warning de que no ha llegado a tener la cura así, ¿no? La precisión que se le requería. No pasa nada, vamos a ver cómo lo ha hecho. Vamos a mirar a qué temperatura ha llegado en el estudio 2. Vale, ha llegado a 100 grados, está bien. Y ahora queremos sacar, vale, muy bien, me dice la temperatura, pero quiero saber a qué voltaje has aplicado. Para ello tengo que ir a valores derivados, en global, el estudio 2, y en la expresión tengo que buscar en la parte de solver y en la parte de control parameters en voltaje. Borro la tabla, evaluar y aquí me dice, pues he aplicado un voltaje de 0.0327 voltios. Entonces sabemos que con ese voltaje la barra llega a la temperatura a 100 grados. Ahora imaginemos que no queremos hacer una optimización de voltaje, sino lo queremos hacer de, por ejemplo, la geometría de la barra. Vamos a cambiarlo un poco y vamos a ver cómo se haría. En vez de hacer el voltaje, vamos a dejar el voltaje que tiene inicial, que eran 49 grados. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, 40 grados, pues sería, vamos a decirle aquí, que queremos que la barra esté a unos 40 grados. Y voy a poner en grados centígrados. Y ahora, en vez de usar el voltaje, le digo no, vamos a usar la longitud, por ejemplo, de la barra, que modifique la longitud de la barra. Vamos a dar la escala también 1 centímetro y sí que le vamos a poner un lower bound de que no puede ser menor, por ejemplo, a 5. Para evitar números muy pequeños en el cual el tornillo sería más grande que la longitud de la barra o que incluso la longitud de la barra llegase a números negativos. Vale, entonces ahora no podemos usar un método basado en gradientes, hay que usar un método el gradiente libre. Por ejemplo, este. El control está, la función también, y le voy a dar a optimizar. Vale, ahora empieza. Está modificando la longitud y va buscando el objetivo. Tarda más, como dais cuenta, porque claro, en cada simulación que hace está creando una geometría nueva con un mallado nuevo y no puede utilizar la solución de la simulación anterior.
Cuando hacemos un basado en gradientes, sí que va reutilizando el valor anterior para calcular el nuevo. Por eso tarda tan poco. Aquí es más fuerza bruta. Sí que lo va a solucionar, pero tarda mucho más. ¿Qué otras maneras se pueden hacer para agilizar el tiempo de simulación? Por ejemplo, se puede, el mallado, buscas hacer un mallado más grueso, aunque tengas un poco de error, no pasa nada. Haces un barrido paramétrico con saltando bastantes rangos y entonces más o menos puedes saber por dónde van a ir los tiros, en qué valores va a estar acotado y entonces ya, cuando ya sabes que está entre un valor y otro, la longitud, tú lo aplicas con la optimización, la optimización y él te encontrará justo el exacto. Será la manera más óptima, ¿no? Por así decirlo, de encontrar nuestro objetivo. Si se tiene mucha fuerza bruta en el ordenador, pues se le puede dar directamente, como estoy haciendo yo aquí, pero ya veis que el problema se complica más. Vale, veis que la barra ha aumentado bastante el tamaño. Empezamos en 0,9 metros, ahora está en 0,17 metros. Para disipar el calor, o sea, manteniendo el voltaje de entrada, para disipar esos 9 grados, ¿no? Que inicialmente estaba a 49 grados y ahora queremos que estuviera a 40, pues vemos la solución, cómo de larga tienes la barra para que pueda disipar todo ese calor. Entonces ahora sí vamos a ver aquí, promedio. Sí, lo que ocurre cuando usamos un método de gradiente libre, hace el estudio en lo que pone Parametric Solutions, y cuando hacemos un método basado en gradientes, lo pone en estudio 2, sin la parte de Parametric Solutions. Vamos a ir a la parte de soluciones paramétricas, a evaluar, y efectivamente tiene la parte de la tolerancia, pero está a 40 grados, el promedio de la barra, de la temperatura de la barra. Y la longitud nos da de 0,17 metros. Una barra bastante más larga. De esta manera podemos ir optimizando lo que deseamos. Y ahora os voy a enseñar lo que sería el método de la secante, que es otra manera que tenemos de optimizar. No porque sea el método de la secante, sino por el uso del Application Builder. Voy a abrir mi modelo, que ya tengo hecho. Este material se da en el máster que hay online de la Universidad de Málaga. Yo hago la asignatura de el constructor de aplicaciones y esto lo enseñamos en clase y he querido también enseñaros aquí en el taller de hoy. Cuando creamos una aplicación, que es lo que había enseñado al principio de todo del taller, hay la parte de los métodos, que eran las macros, y entonces no tienes que por qué usar una macro para hacer la aplicación. También puedes usar una macro para usarla en tu propio modelo. Por ejemplo, una macro podría ser que, por ejemplo, yo tengo 5 estudios y voy haciendo un estudio detrás de otro, ¿no? Entonces, cuando acaba un estudio, tengo que hacerle clic al ratón al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente. Pues tú puedes hacer la macro y puedes decir que cuando pulsas la macro, él hará todos los estudios y ya te va haciendo los clics. Es una manera como de grabarte. Os voy a enseñar cómo sería, para que vierais. ¿Vale? Para ir Para ir a la parte de la construcción de aplicaciones, tenemos que ir arriba, en el menú, en Home, y darle en Application Builder. Aquí es donde sale la parte de aplicaciones. Hay dos principales, los formularios y los métodos. Los formularios es para crear la interfaz visual de la aplicación y los métodos es para hacer las macros. El método sí que aquí es donde se pica el código, pero también deja la opción de grabar. Vale, para que vierais un momento, si creo aquí un botón derecho y un método, un método 1. Aquí veo que hay la opción aquí, Record Code. ¿Vale? Yo le doy clic, ya voy a Builder y le digo, pues ahora voy a hacer una malla
Le voy a cambiar la malla a una más gruesa y le doy a construir la malla. Vale, ahora vuelvo aquí y paro. Pues aquí me ha escrito todo el código que yo estaba haciendo con los clics del ratón. Vale, entonces lo que decía de hacer la macro. Puedes ir haciendo que haga los códigos, luego le das al método. Si le das aquí, lo ejecutas con el botón derecho en run. O lo que yo tengo hecho, aquí arriba, en definiciones globales, se puede poner el método. Tú lo pones en developer y le dices method call. Y aquí es el método 1, lo llamo. O sea, aquí le doy run y ejecutaré el método. Vale, lo borro. Entonces para que veáis cómo es un método. Y ahora os voy a enseñar el método que yo he creado. Primero os enseño cómo funciona y ahora pasamos luego dentro. A ver, voy a dejar otra vez esto como estaba. Está en Corse. El método que yo he creado se llama método secante. Se le llama, tiene 3 inputs. Tiene las iteraciones máximas que puede hacer el algoritmo de simulación. El objetivo, que en este caso es la temperatura en grados Kelvin. Y la tolerancia, es decir, la diferencia entre el valor real y el valor objetivo. Entonces, si ahora le doy a ejecutar, le digo yes, que si quiero ejecutarlo, pues ahora empieza a calcular. Esta tabla que se hace aquí también está escrita en el método. La he hecho yo manualmente para que haga esta tabla. Va haciendo las iteraciones y al final encuentra la temperatura. Y luego nos sale este mensaje, que también lo hemos escrito en el método, que nos dice, número de iteraciones 6. La diferencia entre el valor y el objetivo es de 0.08. El valor del parámetro, que el parámetro yo había puesto que fuera el voltaje aplicado, es de 37,8, que serán en milivolts, voltios, no me sale la palabra. Le digo, ok, aceptar. O sea, sería una manera de hacer optimización. Si os fijáis aquí, en el estudio 1 no hay trampa. El estudio 1 es una simulación corriente, un step estacionario. No hay nada más. Toda la parte que controla la optimización está escrita en el método. Entonces, vamos a ver el método. En Application Builder, es decir, que tener en cuenta que lo que sería el constructor de aplicaciones ya viene con Console Multiphysics. No hace falta que tengas ningún módulo. Lo que simplemente tienes que saber es cómo escribirlo, ¿no? Porque tienes que hacer tú el código. Entonces el método tengo todo como es parecido a lo que serían las funciones de MATLAB, ¿vale? Tenemos unos inputs y unos outputs y luego tenemos escrito el código. Aquí tengo dos. Tengo el método secante y el simulación. Simulación lo que hace, que es más sencillo, le tienes que dar a simulación, que es la función simulación, le tiene que dar un input, es decir, una entrada, una variable entrada, que en este caso yo he elegido que sea el voltaje. Y luego tiene una variable de salida que se llama out, que out, para la variable de salida que yo he decidido que sea out, es la temperatura promedio de la barra. Entonces, ¿cómo funciona? Él empieza, arranca y le dice el parámetro del voltaje que hay en nuestra modelo, que está puesto en Model Builder, voy un momento, aquí en parámetros, mi parámetro voltaje, ¿vale? Tendrá un valor de la variable voltaje, que es la variable de la entrada de esta función. Entonces, le pone el voltaje que le decimos. Aquí, en esta línea de código, ejecutamos el estudio 1. Y una vez que ha acabado de hacer la simulación, nos ponemos en la variable out el valor de el promedio de la temperatura, que sería, ¿vale? Si os fijáis en AB1, si voy aquí en resultados y voy en valores derivados, sería este. ¿Cómo sé que es AB1? Si lo busco aquí en properties, ¿vale? En propiedades, veis que pone el tag AB1. Aquí es como él sabe que es el AB1 y no es otro nombre que yo me he escrito. ¿Vale? Entonces lo que hace esta operación de evaluar, ¿vale? Este numerito, él lo asigna a la variable out.
Esto simplemente sería para que haga la simulación. Le entra un parámetro, simula, o sea, para él sería una caja negra, ¿no? Entra un parámetro, hace la simulación y sale el resultado, que será la temperatura. Ya está. Y entonces, teniendo esto, ya podemos hacer el método de la secante. El método de la secante es un método que se utiliza para hacer buscar mínimos de una función, las raíces de una función. Se necesita dos valores iniciales para empezar a hacer su algoritmo. En este caso sí que están tuneados. Se puso 20 milivoltios y 90 milivoltios. Con esto, al poner doble el L1 y el 20, lo que estamos haciendo es declarar una variable llamada L1, que sea una variable de doble, que sería una variable de un número real, y que tenga un valor de 20. Esta es la manera que tiene Console de programar. La siguiente línea de código, esto que vemos aquí, es para crear la tabla, que os enseñaba antes que había una tabla y mostraba las iteraciones y demás, sería esto. Tampoco voy a entrar en detalle si no es necesario, no sé que queráis ver más en detalle. Y luego aquí sí que veis, importante, veis donde pone simulación. Cuando pongo simulación y entre paréntesis el valor de una variable, lo que estoy haciendo es llamar a la función del método de simulación. Entonces, como os acordáis, un input y un output, una entrada y una salida, la salida es en sí mismo es decir, simulación en sí mismo nos da ya la salida, y la entrada requiere que esté entre paréntesis, que será la variable L2, y L2 vale 90. O sea que cuando se ejecute esta línea de código, va a hacer la simulación con un voltaje de 90 milivoltios, le va a dar la temperatura promedio y se lo va a guardar aquí, en la variable valor computado. Va a hacer la diferencia entre la variable de antes y el objetivo, que es una variable de entrada, lo que habíamos acordaros, que es lo que habíamos puesto aquí, el objetivo, ¿vale? El input. Y entonces empieza a iniciar. Esto simplemente es para cargar las dos variables, que esto siempre lo hace al inicio. Empieza a hacer lo mismo para L1, encuentra el error y luego sigue haciendo. Sí que hay en los comentarios, sí que aquí sería propiamente dicho el algoritmo del método de la secante. Todo esto es para hacer la siguiente iteración. Y luego aquí, esto es lo más importante, es el while. Este while, aquí lo que estamos haciendo es un bucle de simulaciones, que serían las diferentes iteraciones que él va realizando para encontrar el óptimo. Si os fijáis, en el while está la condición, y la condición dice k, siendo k la variable que se le ha asignado como variable contador, que le vemos aquí, cada iteración k se le suma k más 1. Entonces, siendo k menor a las iteraciones máximas, que eso es un input que nosotros le hemos puesto, que le hemos puesto 20, y que el valor absoluto del error, porque aquí no hemos hecho un error al cuadrado, simplemente es una diferencia, por eso se tiene que poner la parte absoluta. Si el error es mayor a la tolerancia, pues el while sigue en funcionamiento. Cuando una de estas condiciones se cumpla, parará. Si no, tendríamos un bucle infinito, podríamos tener un bucle infinito. Entonces lo que va haciendo es el método de la secante, va simulando y va cambiando los valores del voltaje. En este caso, el voltaje va cambiando en función del método de la secante. También podemos inventarnos nuestro propio algoritmo, es decir, yo quiero que vaya haciendo en pasos de 0,1, pues en voltios, ¿no? Pues él irá haciendo lo que tú le digas. Vale, aquí el límite está en lo que uno quiera proponerse, porque deja escribir todo lo que queramos. Y luego ya cuando acaba el while, pues simplemente nos dice, pues, sale el mensajito de que ha finalizado el cálculo, se guarda el parámetro del voltaje final, que es L1. Aquí le da, sería el último que ha podido simular. Y luego simplemente esto es para mensaje de alerta, de si
si ha funcionado por tolerancia o porque se ha llegado al número máximo de iteraciones. Simplemente es la advertencia. Y con este tendríamos cómo crear nuestros propios métodos en COMSOL. Lo que decía antes del lifelink de MATLAB sería algo parecido. En vez de escribirlo aquí en COMSOL, se va a MATLAB y en MATLAB lo que se hace simplemente sería la función de simulación. Entonces en MATLAB se hace el algoritmo y se llama COMSOL para que haga la simulación. En MATLAB le dirías a la variable de simulación de COMSOL: modifica estos parámetros, COMSOL simulará, le dará la salida de lo que el MATLAB le haya pedido. Digo, el MATLAB dirá, quiero que me digas cuánto vale esta variable, esta variable y esta variable. Le saldrá y seguirá haciendo la optimización. Vale, pues hasta aquí sería lo de hacer el método de la secante. Si tenéis alguna duda, podéis ir comentando, o si no, al final también podemos mirar. Y ahora vamos a pasar a la optimización de formas y topologías, que es bastante diferente a lo que estamos viendo aquí. Vamos a empezar con la optimización de formas y vamos a abrir la Application Library. Y aquí tenemos el modelo de Shape Optimization. ¿Vale? La optimización de formas. Entonces, ¿esta qué hace? De una geometría que ya hemos creado, busca cómo modificar esta geometría para que sea más óptima. Pero no es con parámetros como lo que estamos haciendo aquí de si cambio la longitud y demás. No, él busca toda la geometría como un todo. Entonces no se puede parametrizar tanto una geometría como la que él busca aquí. Vamos a ver y lo vamos a entender mejor. Entonces, aquí lo que tenemos... Yo abro. Tenemos pues una llave inglesa. Quito esto. Vale. Tenemos una llave inglesa que está aplicando una fuerza de torsión a esta tuerca. A esta tuerca de aquí. Vale. Y en este caso lo que queremos optimizar es que se pueda generar la máxima fuerza con el mínimo volumen con la mínima masa de la llave inglesa y que genere el menor estrés en los puntos de la llave inglesa para que no se rompa, ¿no? Queremos hacerla más óptima. Entonces, ¿cómo se hace? Lo que tiene diferente es que hay que elegir aquí en definiciones, se tiene que elegir la parte de Shape Optimization, que esto es nuevo. Para hacer eso, tenemos que ir a botón derecho en definiciones y aquí ya nos sale Shape Optimización. Optimización de forma. Y entonces le decimos que este dominio es un dominio que se puede deformar. Se puede deformar porque queremos que este dominio COMSOL lo deforme como él vea para que haga nuestra función objetivo con nuestras restricciones. Y aquí nos dice también que tanto el dominio como qué superficies se pueden optimizar. O sea, que por ejemplo, la superficie de aquí dentro no, porque queremos que esto se pueda seguir utilizando, ¿no? Ni tampoco puede optimizar la superficie de aquí, porque si no, no encajaría con la tuerca. ¿Vale? Aquí sí que tenemos unos controles, por ejemplo, que el desplazamiento máximo, el radio que puede tener de filtrado y demás, diferentes opciones. Son opciones más complejas. Cabe destacar que cuando se hace esta optimización, lo que está haciendo es un mallado deformado que se llama. Entonces, la malla es la inicial y luego él la va deformando. Por eso hay que vigilar mucho con el desplazamiento máximo, porque si no se pueden hacer elementos invertidos en la malla. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver cómo está escrito cómo están los materiales, sería acero, y cómo está escrita la física. Vemos que hay una fixed constraint, es decir, que este contorno está fijo, no se puede mover. Todo lo demás sí que se puede mover. Y hay una carga, que sería el equivalente a la carga que haríamos con la mano para girar la llave, con una fuerza total de menos F.
que si vemos la fuerza, sería de 150 newtons, la fuerza aplicada. Entonces, aquí ha hecho la simulación del el initial design, ¿no? El modelo inicial, tal y como está aquí descrito. Vamos a ver. Sería aquí, vale. Nos enseña la carga aplicada y el estrés. Vale, vemos que donde mayor estrés hay sería en esta zona de aquí abajo y también en la zona de aquí arriba. Vale. Es decir, que si se aplicase demasiada fuerza, más que la que puede tolerar, donde se rompería, empezaría a romperse la llave serían por los puntos donde hay el máximo estrés. Vale, entonces ahora, sí, para que si no se descubre el pastel. Aquí. Ahora se va a hacer el diseño óptimo. Que como veis, ya no tiene nada que ver con las simulaciones, el tipo de simulación que hemos hecho hasta ahora. Aquí ya es 1 hora y 2. Por eso este modelo simplemente lo enseño, no lo simulo. Bueno, vamos a estar 1 hora esperando que optimice. Porque aquí lo que hace es optimizar toda la geometría. Buscar qué forma debe de tener la geometría para que que minimice el estrés. Entonces, aquí lo que vemos, lo que quiere evitar es lo que quiere minimizar es la energía, Total Elastic Strain Energy. Hace la eliminación y dice, ¿qué controles quieres usar? Pues en este caso no queremos usar ningún control de parámetros, que es lo que poníamos aquí con el más y elegíamos un parámetro. No. En este caso lo que queremos es que lo controle él por la física, que sería el Free Shape Boundary. ¿Vale? Que es lo que hemos dicho antes de la optimización. Y luego tenemos una restricción que como veis que pone comp 1 int op 1 de 1. Vale, vamos a ver. Esto es la integración de toda la llave inglesa y lo que está diciendo es que el volumen que ocupe no puede ser mayor que el V0, que siendo V0, vamos a buscarlo, V0 es el volumen inicial. O sea, lo que queremos es que ocupe menos volumen que el inicial. Como el material es el mismo, que pese menos, ¿no? Que tenga menos masa, también es equivalente a que tenga menos volumen, ¿vale? Porque el material que vamos a usar siempre es el mismo. Es una Disculpa, manera de hacerlo. Alejandro. Dime. Perdona que te interrumpa. Mira, tenemos una pregunta. Dice, ¿por qué es el Free Shape Boundary y no el Domain? Porque, pues yo creo que Es que aquí es prefiero comentártelo antes sí. de que nos adelantemos. Sí, aquí, la que vemos aquí. Pues sí, no entiendo muy bien por qué elige el boundary, porque hace el domain, ¿eh? Yo creo más bien un error de escritura que tiene en console, porque sí que utiliza ambas. Aquí que use el boundary o el domain, tanto da, porque al final lo que va a deformar es la geometría entera. Sí que es un error de console. Debería de poner todo, domain and boundary. Pero sí es verdad, tienes razón. Gracias. Sí, tiene razón. Aquí no sé por qué eso lo pone el boundary. Pues no debería ser así. Vale. Entonces seguimos a hacer el estudio estacionario, que es el de antes, ¿no? Y ahora está enganchado a la optimización. Simularíamos, le daría clic, estaríamos 1 hora y ahora veríamos cómo ha quedado el resultado. Vale, espera, aquí. Aquí es donde se ve mejor. Y ahora vemos que la llave inglesa pues ha cambiado bastante. Vale, vemos que aquí ha añadido más material. La parte de arriba donde antes se generaba tanto estrés, ahora se ha añadido más material, se ha hecho más estrecho y aquí por la parte del final sí que se ha hecho una cosa así que tiene como una curva, que es lo que la he entendido como óptimo. Habría que ver si es necesario o no, o es tema de algoritmo, o simplemente era porque queríamos reducir el peso. Aquí lo que vemos ya con la carga aplicada. Y aquí lo que vemos en este gráfico, lo que hacen, enseñan lo que se come de volumen, el inicial y el
y el óptimo. Lo que está en rojo es lo que se ha puesto óptimo y lo inicial sería lo gris. ¿Vale? Vemos que vamos a hacer una diferencia. Vamos a hacer. Este sería el inicial. ¿Vale? Este sería el inicial. Vamos a verlo así. Este sería el inicial. Y este sería el óptimo. ¿Vale? Vemos que cambia bastante la geometría. ¿Vale? Inicial y óptimo. ¿Vale? Vemos que el óptimo sí que modifica un poco la parte de aquí. Aquí sí que la deforma un poco raro. Sí que vemos que aquí el deforma un poco raro. Si veis, no sé si lo podéis apreciar, que veis aquí como unos triangulitos. Esto sería por la malla. Quiere decir que la malla no era suficientemente fina, o se ha deformado demasiado en esta zona y tiene un poco de error. ¿Vale? Por eso se ve aquí como que no está pulido. Y lo que es más interesante, ¿no? Es mostrar cómo es la forma de la cabeza de la llave, ¿no? Para que tenga menos estrés. Esto sería lo que más interés tiene. Y entonces, ahora vale, muy bien, ya he hecho la optimización. Y vale, ¿y de qué me sirve, no? Porque yo aquí no puedo usar nada, ¿no? No puedo saber nada más. No tengo aquí una tabla de datos, solo tengo una foto. Pues se puede exportar. Entonces, si abajo del todo, en Results, tenemos la opción de Export. Si yo le doy botón derecho, podemos exportar el mallado. Y en el mallado yo elegiría el mallado del diseño óptimo y le puedo mandar que lo mande a un tipo de archivo STL. Y esto sí que lo puedo abrir en cualquier programa de CAD. Y ahí podría trabajar y ver las dimensiones de la geometría y demás. Podría volver a sacar yo para hacer yo mismo la barra, ¿no? Haciéndola yo en parámetros y no que me la haga la óptima. Esto sería la optimización de forma. Y ahora falta la optimización de topologías. La de forma lo que vemos es de una geometría que tenemos, lo que buscamos es modificarla un poco para encontrar la geometría óptima. Y la optimización de topologías, lo que le decimos es que él busque qué geometría, partiendo de cero, desde el cero absoluto, qué geometría va mejor para optimizar algo. Entonces el concepto es bastante diferente. Entonces vamos a abrir la librería de aplicaciones y vamos a ir a la parte de optimización de topología. Y en este modelo, el Reversed Flow, el flujo reverso, lo que busca es tal como dice aquí, lo traduzco, es la distribución óptima de un material poroso en un microcanal en donde la velocidad horizontal en el centro del canal sea minimizada. Es decir, si la velocidad horizontal se refiere, si va de izquierda a derecha, pues la velocidad, siguiendo la línea recta, que en el centro sea prácticamente cero. ¿Vale? ¿Cómo se tiene que distribuir el material poroso para reducir la velocidad del flujo? Voy a abrirlo. ¿De qué nos sirve que la velocidad del flujo sea cero? Aquí vemos el resultado, ¿no? Ahora luego vamos a ver cómo se ha construido, ¿no? Vemos que viene de la izquierda, con las líneas del flujo en color blanco, pasan por el centro y se vuelven a ir por la derecha. Esto funciona bien para, por ejemplo, aumentar el tiempo de residencia de una sustancia química que éramos en un microcanal, pues si queremos hacer una reacción, por ejemplo, superficial o una reacción de volumen de un reactor. Lo que nos interesa es que el líquido o gas que esté dentro mantenga el máximo tiempo de residencia dentro del canal, que es donde queremos que ocurra algo. Entonces, ¿cómo se parte inicialmente? ¿No? Vemos aquí que hay como unos deltas, ¿no? Que sería el material poroso. Esto es lo que él optimiza. Si miramos la geometría no hay nada. Entonces, COMSOL dibuja la geometría que sea óptima. La geometría que hay inicial son tres rectángulos y hay un punto en medio.
El punto en medio se utiliza para la parte de optimización para decirle que en ese punto queremos que la velocidad sea media. Porque si no, no hay manera de llamarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se tiene que poner parecido al de optimización en forma. En este caso sería la optimización de topología. Si yo voy de botón derecho en definiciones y voy a optimización de topología, lo que tengo que decirle es un modelo de densidad. Voy a abrirlo. Y aquí lo que vemos es el modelo de densidad, es decir, dónde quiere que Console dibuje la geometría. Decimos en el dominio 2. Y luego tiene una serie de opciones para él hacer el filtrado y cómo opera. Él opera entre 0 y 1. Entonces, si es 0 sería... no, sí, creo, ¿eh? No sé si me confundo ahora, pero me parece si es 1 no es opaco y si es 0 es totalmente opaco. Para que pueda pasar el gas, ¿no? Para que luego lo traduzca en la física. Donde sabe que hay un 0, por ahí no puede pasar. Entonces él hace el modelo de densidad. Y ahora vamos a explicar cómo se ha hecho el modelo. Empezamos por los parámetros. La Q es un parámetro que se utiliza para optimizar, que es lo que decía de si hace el 0 o el 1. El número de Darcy. La altura de la entrada del fluido. Y la velocidad del fluido. Vamos a ir a la parte de la física y vamos a ver que es un fluido, creo que es un líquido. Tiene una entrada con una presión de entrada y una presión de salida a 0. O sea, hay una diferencia de 2 pascales. Y luego está la volume force, que esto es lo que hace como es, fijaros, no es totalmente opaco, sino es un poro, un material poroso. Es decir, el líquido puede circular a través de él, pero tiene una resistencia para poder circular. Entonces lo que está haciendo es el volumen force crear aquí lo que sería el material poroso. ¿Dónde está la fuerza que hace que aparezca el material poroso? Entonces vemos que es alfa por U y alfa por V. U es la velocidad horizontal y V es la velocidad vertical. Ahí si vemos en el flujo laminar, aquí abajo del todo, variables dependientes, vemos que son los componentes del campo de velocidades. Y alfa, vamos a buscar dónde está alfa, sería aquí. Hacerlo grande. Vale, tenemos el alfa, que es alfa máxima, que sería, la alfa máxima sería el máximo valor del coeficiente de la fuerza volúmica, por dopo ZP, que este es el valor que él está utilizando en el modelo de densidad. ¿Vale? Lo vemos es aquí el de topo 1. Aquí es donde vale o 0 o 1. Si vale 0, pues la alfa vale 0, entonces no hay material poroso, puede circular libre. Si el modelo de densidad detecta 1, entonces el material es el poroso, esto vale 1 y entonces se multiplica. Y siempre tiene una transición de 0 a 1, que suele ser corta. Después se pones el máximo, ¿no? Puede multiplicar de 0 a 1 con un porcentaje. ¿Vale? Eso se modifica, lo de 0 a 1, como de rápido queremos que cambie, con las opciones que tenemos aquí en el modelo de densidad. Entonces, para este caso, sí que hay una novedad, que se ha utilizado una física que se llama optimización. ¿Vale? Cuando nosotros añadimos una física, si tenemos el modelo de optimización en matemáticas, nos aparece la física de optimización. Entonces, es bastante parecido a lo que se hace en el estudio. De hecho, el estudio tenemos que hacerlo igual, en la parte de optimización. Pero al poner la física de optimización, se nos generan una serie de condiciones de contorno que vamos a utilizar. Y entonces esto sirve por si por ejemplo, la variable de control en este caso es el objetivo, la función objetivo, es un punto o está en una zona de la geometría, ¿vale? Que no podemos hacer con... Lo que hemos hecho antes ha sido con un acoplamiento de integración o promedio, pues en vez de hacer ese acoplamiento, lo podemos hacer directamente. Entonces, en este caso, él ha elegido que la función objetivo sea en un punto, ¿vale? Aquí, point sum objective. Entonces le está diciendo que en el punto 5, en el del medio, mi función objetivo es esta.
que la velocidad entre velocidad cero y luego en la optimización diríamos que sea mínima. La velocidad es la velocidad del fluido en horizontal y U0 tenemos aquí que es la escala de la velocidad, a qué velocidad entra. ¿Vale? Esto simplemente lo ponemos por un lado. Y ahora, cuando vamos al estudio, en la parte de optimización, aquí elegimos el método como antes, ¿veis? Donde pone la función objetivo ya no sale la expresión. Ahora sale aquí abajo. ¿Vale? Podemos decirle de la interfaz física. Y entonces está activa. Entonces ahora en vez de nosotros darle la expresión, ella la coge de aquí, de la parte de la física de optimización. Luego decidimos que es una minimización, son objetivos. Y también la parte de control tampoco es un control que hacemos por parámetros, sino viene del modelo de densidad. No tenemos restricciones, por lo que adelante. Le daría a simular, como ya está resuelto para no perder el tiempo. Empezaría a simular, en este caso tarda poco, tarda un minuto. Y ahora vamos a ver los resultados. ¿Vale? A lo que vemos aquí es lo que ha dibujado Comsol. ¿Vale? Todo esto de aquí. Y vemos que la velocidad de izquierda a derecha en la parte central tiende a ser negativa, incluso. Porque tiene que ir hacia atrás. Si os fijáis, va de izquierda a derecha, baja y tiene que retroceder. Por eso sale negativa, ¿no? Que es lo que le hemos dicho que optimizara, que vaya hacia atrás y luego vuelve a ir hacia adelante. Y si vemos aquí la topología optimization, este es el valor que antes el que multiplica por la parte de la variable de alfa, ¿vale? El topo z. Aquí lo que vemos, este es el valor que dice que vale entre 1 y 0. No sé si lo he dicho bien o me he equivocado antes. ¿Vale? Si es 1 no es material poroso, es libre. Y si es 0 sí. ¿Vale? Aquí es como lo tenemos elegido. Entonces siempre hay una pequeña transición. ¿Vale? Que se puede escalar para que sea más fina o más gruesa la transición, como queramos. Y este sería el modelo de optimización de topología. Y ahora dejamos turno a la parte de dudas, preguntas, si quieren enseñaros a algún modelo que estén resolviendo y tengan problemas, etcétera. Lo que sí que te preguntaría, Alejandro, yo es sobre el aspecto que has introducido al comienzo en la introducción, que comentabas bueno, utilizar de forma combinada el Application Builder, o bueno, las aplicaciones creadas con el Application Builder para temas de optimización. Sí. No sé si me podrías un poco la parte esa explicármela así con algo más detalle. Vale. Voy a enseñar aquí otra vez el modelo secante. Lo que decía de la parte del Application Builder, lo que es más interesante es que podemos crearnos nuestros propios algoritmos. Entonces, como explicaba antes, tú tienes tu modelo realizado. Es importante que el modelo ya esté hecho. Tenemos el estudio que queramos hacer y luego si vamos a la parte del Application Builder, aquí en métodos es donde realizamos la macro o el algoritmo. Hay diferentes maneras, ¿no?, de llamarlo. Pero básicamente aquí es donde escribimos todo el código que queremos que haga Comsol. Entonces, lo que sería para él simular simplemente es una línea de código, que sería la de ejecuta el estudio, ya está. Y él va a hacer la simulación. Entonces aquí podemos escribir todo lo que queramos. Podemos hacer restricciones, que haga diferentes simulaciones, que genere nuevos estudios, puede hacer una geometría desde cero. Incluso, si se quiere, a veces se puede copiar un modelo, que antes se hace cuando se cambia la versión. Puedes copiar, puedes hacer un modelo grabando y luego tienes todos los pasos que has hecho para crear el modelo. Copias esos pasos, control C, control V, lo pones en un modelo en blanco, pegas, ejecutas el método y creas el modelo desde cero. Eso se puede hacer.
Nos deja mucha libertad el hecho que existan los métodos para hacer opciones en console. Incluso con la nueva versión que se hizo en la 5.5, se creó un apartado que se llaman add-ins, ¿vale? Que serían librerías, que son como un plugin. ¿Vale? Una de ellas, que hicieron console, es el PID Controller, un controlador PID. Si le hago clic. Todo esto está hecho con métodos por detrás. Y luego lo que hacen es exportarlo a lo que llaman add-in. Y entonces el add-in es una librería que tú guardas, tus add-ins, incluso también los que console nos da, y entonces nos sirve para utilizarlo en cualquier modelo. Por ejemplo, si el del método secante se acabara de hacer el método que fuera modular, ¿vale? Donde fuera no pusiera ya el voltaje predeterminado, sino todo fuera como parámetros de entrada, se podría crear un add-in y luego usar ese método en cualquier modelo que queramos. Simplemente tenemos que hacer match entre la variable de nuestro modelo y la que nos indica el método, hacemos el enlace, le damos ejecutar y lo haría. Y nos sirve para cualquier modelo. O sea, lo hacemos una vez y ya nos sirve para todos. En este caso, el del PID, pues lo que hace es un controlador PID, él ya nos deja, para hacerlo modular, nos dice qué selección queremos de componente, si hay algún sensor, ¿vale? Este nos dice, necesitamos un sensor, una variable de salida. ¿Y cómo la han hecho? Pues aplicando la prueba, que es la sonda. Los parámetros de control de nuestro PID, que si queremos el anti-window y el prefiltrado, y le daría crear. Por ejemplo, voy a hacer una prueba aquí, una sonda, por ejemplo aquí, simplemente y le doy crear. Vale, no me deja porque no tiene las unidades. Bueno, no pasa nada. Haría el controlador y nos saldría en otra vez pestaña el control que tendríamos hecho. Incluso hay otro add-in que está bastante interesante, que es el Image to Curve. Es un procesamiento de imágenes que han creado desde console. Se añade una imagen de internet, entonces lo que busca son los contornos y luego nos hace la geometría de esa imagen. También es divertido. Incluso puede ir bien por si haces una foto de algún objeto, si lo haces con un buen contraste, que tiene aquí unos filtrados, y entonces sacar la geometría de esa foto que has realizado, o esa captura de imagen. Gracias, Alejandro. Mira, tengo otra pregunta que nos ha llegado. Como restricción, ¿puede utilizarse una variable que dependa de varios parámetros? Sí, no hay problema, sí. Sí, la restricción es totalmente libre. De hecho, lo que tú, al poner la restricción, lo que tú estás acotando tu mínimo o máximo de la función objetivo. Es decir, por ejemplo, tú tienes una función donde la función tiene a crecer, ¿no? De tu función objetivo, hablo. Tiende a crecer y el máximo, por ejemplo, está en el valor 10. Vale, y tú pones una restricción y hace que nunca llegue al valor 10. Pues entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar el valor de la función que más se aproxime al valor 10, siempre y cuando cumpla con tu restricción. Entonces, no pasa nada la parte de las restricciones. Sí que es cierto que hay algunas restricciones que pueden ser más complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, una restricción que depende de muchos parámetros y demás. Entonces, se tiende a utilizar el tipo de métodos basado en gradientes, más que el de gradiente libre. Gracias, Alejandro. Mira, tengo otra pregunta. En los ejemplos has insertado como función objetivo la expresión para el error. En mi caso me interesa maximizar una variable, la eficiencia, por ejemplo, que es la relación entre potencia de salida entre potencia de salida entre la entrada. ¿Cómo sería? Vale, pues mira, vamos a hacerlo. Vamos a poner, esta es la parte de optimización, ¿no? Dice potencia de salida entre entrada, ¿no? Pues me imagino que el nombre de tu variable de potencia de salida le llamamos P salida. Y la potencia de entrada, pues, partido, potencia, entrada. Esta sería tu función objetivo, ¿no? Que la potencia de salida entre la entrada y esto sea máximo.
Si queremos que esto sea máximo, tienes que elegir en tipo maximización. Ya está. Tan fácil como esto. No tienes que hacer nada más. O que tienes que mirar, evidentemente, es que las unidades físicas entre la salida de entrada sean, las dos sean potencia, ¿vale? Para que así te quede sin unidades cuando haga la división. Si no, le pueden salir cosas raras. Si no está bien hecho. Y también, que ambas unidades sean la misma. Que no una la hayas escrito en vatios, o sea, que una esté en vatios, por ejemplo, así. Ahí, me ha ido. Una en vatios y la otra la pongas en milivatios, por ejemplo. Utiliza siempre. A ver, si lo pones así está bien, porque él hará la conversión. Me refiero luego al poner tú los números y los pones sin la unidad física, ¿eh? Para que te haga bien el cálculo. Y ya está, no hay problema.